Lo primero que yo voy a querer que ustedes obtengan en algo como esto podría ser el dominio, pero vamos a tener cuidado porque el dominio podría llevar de un punto a otro específico. Vamos a ampliar un poco esto para que vean un par de cosas que son muy importantes. Por ejemplo, pueden ver que al lado izquierdo hay una flecha que, si bien es cierto está señalando hacia abajo, también señala a la izquierda, ¿verdad? Esto es importante tenerlo presente. No solo señala hacia abajo, sino que también señala hacia la izquierda. Y si señala hacia la izquierda, entonces estamos diciendo que en X la función se va a mover hacia la izquierda infinitamente. Eso es lo que quiere decir. Luego vamos a observar que por aquí tenemos una flecha que, si bien es cierto señala hacia arriba, está un poco inclinada hacia la derecha. Y si está inclinada hacia la derecha, quiere decir que en X me voy a mover hacia la derecha infinitamente. Luego de esto hay que tener un cuidado porque hay que observar si la gráfica tiene cortes de tal manera que no se pueda hacer una conexión de este tipo. Si se pudiera hacer una conexión de este tipo, entonces no hay problema. Volvemos a seguir aquí, vemos que en esta parte también se puede hacer una conexión de este tipo. Luego continuamos por acá y no hay cortes en la gráfica en ninguna parte. Eso quiere decir que viene desde menos infinito y va hacia más infinito. Entendamos, no siempre es así. Ahora, si quieren, hacemos un ejemplo en donde no sucede esto. Pero lo importante es tener en cuenta que si dice de menos infinito a más infinito, lo más razonable es escribir que son todos los números reales. Esto sería como lo más lógico, porque escribir algo como esto es un poco ineficiente. Las dos cosas significan lo mismo. Entonces, la mejor opción, si fuera el caso que algo así suceda en algún momento, sería escribir los números reales. Luego vamos a ver que también se puede preguntar cosas como el ámbito. Si observan, el ámbito hace referencia al eje Y. Vamos a llegar a algo muy en claro en esto. Casi todo se hace con respecto al eje X, por no decir todo, ¿verdad? Lo demás, que es el ámbito, lo único diferente que es el ámbito, se hace con respecto a la Y. Y la pregunta que deben hacerse es, de abajo para arriba, ¿dónde se mueve la gráfica? Si observan la gráfica, tiene una flecha por aquí que señala hacia menos infinito, y si observan la gráfica, tiene una flecha por aquí que señala hacia arriba, y eso quiere decir más infinito. Vamos a entender algo que debe quedar muy claro. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Es una cuestión de direcciones. Entonces, si va para abajo infinitamente y va para arriba infinitamente, de nuevo se cumple que va de menos infinito hacia más infinito. Y escribir eso es un tanto ineficiente, así que mejor escribimos solamente los números reales. ¿Siempre pasa así? No, no siempre pasa así. Hay que tener cuidado con lo que se puede pensar al respecto de esto. Después, si quieren, vemos una donde no sucede igual. Ahora dice una simbología que puede volverse un tanto compleja para ustedes. Podría ser una como esta, f de menos 4. Cuando nos piden f de menos 4, literalmente me están pidiendo la imagen del menos 4. O sea, me están diciendo, y esto es importante que lo entiendan, una función también se representa como f de x, donde lo que está dentro del paréntesis es x. Lo que está dentro del paréntesis es x, o sea, que la x es el 4. Si ustedes ven, lo amplié para que se dieran cuenta que la gráfica se relaciona con el menos 1. Podemos intuir que este es el menos 1, porque si observan, los números van de 2 en 2. Entonces, el que está en el centro, pues evidentemente debería de ser
menos 1. Y es por esto que en esta parte nosotros vamos a escribir aquí menos 1. Ahora hay una parte que es interesante y quiero pues preguntar a ver si alguno entiende qué significa este símbolo para ver si ha valido la pena estos días. ¿Qué quiere decir? No, eso no quiere decir eso. Esto es para no escribir toda la frase que van a encontrar en todos lados, que es intersección con el eje X. Es un símbolo que manejamos poco porque van a ver ustedes en las preguntas que siempre va a decir las intersecciones o la intersección con el eje X. En este caso vamos a ver la intersección que hay con el eje X. Vemos que por aquí toca el eje X, vemos que por aquí toca el eje X, vemos que por aquí también y por aquí también. Quiere decir que existen 4 intersecciones. Vamos a aprender algo que por favor cuando les pase este video tienen que recordar que es casi aprendérselo de memoria. Las intersecciones son los valores de la X escritos de esta forma. Por ejemplo, interseca al menos 8, menos 8,0. Así se escriben las intersecciones con el eje X. ¿Por qué? Porque el 0 me dice que yo me quedo sobre el eje X. No subo y no bajo, me quedo sobre el eje X. Como no subo y no bajo, por eso el valor de Y tiene que ser 0. Vamos a ver por aquí que otra intersección podría ser menos 3,0. Otra intersección podría ser 6,0 y otra podría ser 9,0. Voy a repetir, menos 8,0. Menos 4,0, creo que esa no, mentira, menos 4 no, perdón. Menos 3,0, 6,0 y 9,0, ¿verdad? Las intersecciones son los puntos donde la gráfica toca el eje X. ¿Qué sucedería si de repente, por ejemplo, esto va a ser un caso hipotético, no esperen que así sea en este ejemplo, si de repente yo dibujo aquí un punto y en lugar de colocarlo de ese color que está ahí, lo pinto blanco, ¿este me serviría para intersección, sí o no? Alguien que me responda, por favor. ¿Sí o no? Si el punto está blanco. No, porque solo sirven los puntos que, bueno, esperaría yo vengan pintados de negro. Pero en este caso pueden ver que es un caso especial donde el punto es como azul, ¿verdad? Pero es porque la tecnología a veces no nos ayuda mucho a los profesores. Ok, vamos con otra intersección. Recuerden, este símbolo para cuando tengan el PDF en Telegram. Este símbolo significa intersección con Y. No siempre viene así. Probablemente ustedes lo vayan a ver en los ejercicios escrito con palabras. Va a decir las intersecciones con X o la intersección con Y. Aquí hay algo muy importante que debemos de tener presente. En Y no pueden haber varias intersecciones. Debería de existir solamente una. Esto es un detalle muy importante para tener en cuenta, porque si no, quiere decir que no es una función, es otra expresión diferente. Entonces, ¿cuál es la intersección con Y? Es el punto donde la función toca al eje Y. Ahí vemos que la gráfica de la función toca al eje Y. ¿Cómo se escribe la intersección con Y? Esto también se lo pueden aprender de memoria si fuera el caso que quieren. Sería 0, el número donde toca la Y, que para este caso es el número 4. No sé si lo pueden ver por aquí, ¿verdad? Este es el número de donde toca el eje Y y entonces la intersección sería 0,4. Vamos a ver si existen más posibilidades. Por ejemplo, esta pregunta es muy importante. ¿Dónde es creciente?
La pregunta de dónde es creciente, recuerden que nosotros leemos de izquierda a derecha, entonces quiere decir que vamos en esta dirección. Aquí parece que sube, ¿cierto? Pero hay otros intervalos. Si preguntaran por un intervalo, ustedes pueden elegir el que más les guste, el que les parezca más adecuado o fácil de observar. Por ejemplo, podemos ver que la gráfica aquí también es creciente, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y si vemos y recordamos que siempre se hace todo con X excepto el ámbito, entonces quiere decir que es creciente del -4 hasta el -1. Todo se hace con X. Nunca intenten ver algún valor en la Y, porque hay veces que hay personas que dicen que esto va del -4 hasta el 8, y eso está totalmente equivocado porque el 8 está en Y. Recuerden, a excepción del ámbito, todo se hace con la X. Entonces iría de -4 hasta el -1. Y vamos a escribir por aquí del -4 hasta el -1. Pero vamos a recordar que cuando se trata de creciente, decreciente o constante, entonces los intervalos siempre van abiertos. No me interesa nada más. Ninguna información que venga a la gráfica va a poder llevar esto a lo contrario. Siempre va abierto. Creciente, decreciente y constante siempre va abierto, por aquello de que quieran inclusive aprendérselo de memoria. Viene una que me preocupa un poco porque yo quisiera ver si ustedes manejan esta simbología. ¿Alguien se acuerda qué quería decir? Que f de x era mayor que 0. ¿Alguien se acordará por ahí? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien? Fuerte, no se preocupen. Si quieren corto esta parte del video, yo lo puedo hacer. Ok, los valores en X que tienen la gráfica sobre el eje X, ¿verdad? Eso estuvo bien lo que usted me dijo, muy bien. Entonces vamos a ver. Lo que significa que f de x es mayor que 0 quiere decir que la gráfica se encuentra sobre el eje X. Y hay varias partes, por ejemplo, de aquí a aquí la gráfica está sobre el eje X. De aquí hasta aquí la gráfica está sobre el eje X. Y por aquí la gráfica también está sobre el eje X. La pregunta es, ¿cuáles son los valores de X en donde esto sucede? ¿Alguien me puede decir? ¿De dónde a dónde? Aunque sea una parte pequeña, no me interesa todo. Alguien por aquí dice que desde el -3 al -1. Sí, es una buena forma de verlo. Nada más que vamos a tener cuidado. Esto es muy valioso. Si observan, el intervalo aquí iría cerrado. Pero a pesar de que el punto me dice que el intervalo podría ir cerrado, nos vamos a dar cuenta que ese punto está colocado exactamente encima del eje X. No está en la parte superior, sino que está sobre el eje X. Entonces, este intervalo debería de ir abierto. Eso quiere decir que aquí donde dice que f de x es mayor que 0, nosotros vamos a escribir del -3, como dijo el compañero, hasta el -1. Y en el -1 sí podemos cerrar el intervalo. ¿Por qué? Porque en el -1 el punto de verdad está por encima del eje X. ¿Iba a decir algo? No. Ok, vamos a ver. Luego viene una simbología que es importante practicar, es muy, muy importante. Sobre todo porque nosotros habíamos trabajado esto con la fórmula y literalmente aquí no hay ninguna fórmula para trabajarlo. Entonces nos vamos a preguntar qué quería decir la inversa de una función. Yo les había comentado a ustedes que la inversa de una función significaba que la x se convertía en y y la y se convierte en x. O sea, si se acuerdan, esto era x, ¿verdad? Pero en la inversa, entonces, esto no es x.
Esto es Y. Así que vamos a buscar el 4 en la Y. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo vean. Si se dan cuenta, el 4 en la Y es cuando X vale ¿cuánto? Cuando X vale 0 específicamente. Entonces vamos a decir que f a la menos 1 de 4 es igual a 0. Y con esto ya tendríamos todo lo necesario para la parte de la gráfica.